Científicas y científicos en su dimensión humana. Yo Soy Ciencia es una conversación donde conoce sus historias y también sus trabajos. María Pastora Sandoval te invita a Yo Soy Ciencia por Meridional Radio. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Les doy la bienvenida a Yo Soy Ciencia, destacados en Magallanes. Hoy vamos a conversar con una científica que ha marcado varios hitos, así es que vamos a conversar sobre ellos con ella, con Pamela Santibáñez Ávila, bióloga marina, doctora en Ecología y Ciencias Ambientales, académica de la Universidad de Magallanes. ¿Cómo estás? Hola María Pastora, muy bien, muchas gracias por la invitación y disfrutando estos solcitos. Ay, sí, no, yo encantada de que podamos conversar, porque bueno, nos habíamos conocido en el ámbito periodístico, digamos, así que va a ser entretenido también conocerte un poco en el ámbito personal y también saber en qué has trabajado y en qué estás trabajando en este momento. Bueno, tú no eres magallánica. ¿De dónde eres? Soy chilota. Chilota, wow. Entonces, esto de bióloga marina está en directa relación con el ecosistema en el que naciste. Justamente con mi hábitat. Ajá. Sí, nací en la isla de Quinchao, la ciudad de Achao. Ahí estaban mis padres, trabajaban en el hospital en ese minuto. Y luego se movieron cuando yo tenía 5 a Ancud, que es la primera ciudad, ¿cierto? Bueno, primero está Chacao, después Ancud, al ingresar a la isla de Chiloé. Perfecto. Y ahí, bueno, ¿tu interés por la ciencia nace desde niña o hay algún momento en el que algo te hace clic? No, yo creo que el interés de la ciencia, claro, es durante todo el proceso de formación básica y media. Mucha curiosidad, mucho tratar de entender qué es lo que pasaba, ¿cierto? Cómo funcionaba la isla. La isla igual es un lugar rico para alguien que quiera ser científico. Hay muchos fenómenos, tanto climáticos como el movimiento del mar, qué es lo que tiene el mar, ¿cierto? Que hicieron que uno tenga este gusto por la ciencia. Entonces fue un lugar nutritivo para ser científica y además tuve la suerte de tener muy buenos profesores y profesoras. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, pertenecía al taller ambiental desde cuarto básico. Claro. Y entonces hicimos, por ejemplo, sabiendo que había un río que estaba bastante sucio que pasa por dentro de la ciudad, pusimos árboles. Entonces ya hay un entendimiento de cómo funciona el sistema, de que no estamos solos y que compartimos y que hay un funcionamiento que uno quisiera entender y profundizar mucho más. ¿Hubo algún momento en el que, porque me imagino que uno antes de, no sé, tú antes de decidir biología marina habrás pasado por otras así, carreras o intenciones de estudiar otras cosas, o siempre dijiste no, biología marina, biología marina? No, sí, siempre estuvo biología marina, pero había un tipo de mito, ¿cierto? En Chile, los que estudiaban biología marina terminaban trabajando en las salmoneras, no por desprestigiar, ¿cierto? Sino que no había mucho campo laboral, que era complejo. Entonces tengo familia muy por el lado del área de la salud, entonces también lo había pensado en un minuto, pero yo dije, hay que arriesgarse. Sí. Uno al final va edificando y construyendo su camino. Finalmente terminas la enseñanza media y ¿dónde te vas a estudiar? A la Universidad Austral de Chile. Buenísimo, no tan lejos, un lugar precioso. Sí, creo que siempre he sido regionalista. Entonces, dentro de mis decisiones fue nunca Santiago. Claro, el norte no estamos vetados totalmente. Justamente, las cosas se pueden hacer desde estos espacios, ¿cierto? Y estas regiones que están mucho más aisladas en el país, y eso es igual algo que siempre ha marcado mi camino. Uno puede hacer cosas desde los lugares. No es que seamos, que nos falte inteligencia, ¿cierto? Sino que son recursos y hay que saber manejar estos recursos para poder hacer cosas desde los territorios. Absolutamente. Y dentro de la biología marina, cuando estás estudiando, ¿comienza ya a perfilarse en qué te vas a especializar o ves de todo? ¿Cómo se va perfilando ahí tu carrera? No, muy abierta a querer aprenderlo todo.
con mucha curiosidad. Creo que eso también ha marcado, no me cierro a espacios, trato de aprender, me gustaba saber. Así que lo que ocurrió ahí fue que empecé a hacer una tesis de pregrado, y apareció algo bastante interesante y poco común. Y obviamente me fui por ese lado. Claro. Por esto mismo de la curiosidad. Yo ya había trabajado, hacía ayudantías de botánica, de zoología, mucha estadística también, y microbiología. Esas eran como las ayudantías que hacía durante la universidad. Desde segundo ya empecé a hacer ayudantía. Y apareció un llamado para hacer una tesis de pregrado en testigos de hielo en el glaciar Mocho, identificando microalgas. Y yo dije, wow, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a ir a preguntar. Y justo con ese profesor yo había trabajado dentro de la universidad haciendo ayudantías. Me dijo, esto es perfecto para ti, tómalo. Y yo le decía, no, es que estoy haciendo esto otro. Pero era algo completamente nuevo. Yeah. Era no meterme al mar, sino que era ir a subir a la montaña y trabajar con hielo. Era otra forma, ¿sí? Claro. Era otra cosa. Y esa tesis en ese minuto la manejaba, ¿cierto? La estaba entregando realmente. Era el Centro de Estudios Científicos que había en Valdivia. El Centro de Estudios Científicos se movió entre el año 2000 y 2001. También con este eje y este foco de la descentralización, y tiene un impacto importante en Valdivia, en su sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y aceptó muchísimos estudiantes de la Universidad Austral que teníamos recursos a disposición. Entonces, bueno, ahí todos los profesores empezaron a tratar de convencerme. Le pregunté al que estaba, me dijo, no, Pamela, es mejor opción que vayas a hacer esto otro. Así que me fui a hacer esta tesis de pregrado y con eso ya dirigí, ¿cierto?, mi foco de atención a nivel científico y mis líneas de investigación. Buenísimo. Y ahí termina la universidad, termina este ciclo, y después, ¿qué pasa con Pamela Santibáñez? Bueno, me quedo trabajando en el Centro de Estudios Científicos, hago mi tesis ahí, trabajo con 3 testigos de hielo del volcán Mocho, Chocuenco y del volcán Osorno. No habían especialistas en ese tema acá. El especialista era un japonés, con el que hablaba en un inglés muy rudimentario. Qué complicado. Pero, como te decía, esta idea de descentralizar los recursos, porque al final era disponibilidad de recursos con el Centro de Estudios Científicos. Yo tenía un espacio de laboratorio con un microscopio de epifluorescencia solo para mí, a ese nivel. Entonces, si uno respondía a lo que los científicos que habían en el centro de estudio te pedían, tú ibas adquiriendo y teniendo posibilidades. Genial. Así que terminé la tesis, hice 2 papers con esa tesis, que son estas publicaciones científicas, ¿cierto? Siendo tesista de pregrado. Entonces, de nuevo, uno puede hacer cosas desde las regiones, se puede hacer. Sí, claro. Y con eso estábamos como, yo creo que en el segundo año, y en ese tiempo mi profesor guía, y quien estaba ahí en el Centro de Estudios Científicos, era Gino Casasa. Mira. Glaciólogo, ¿cierto? Y me dice, Pamela, yo no soy biólogo. Así que la única forma que podamos seguir adquiriendo proyectos en esta área es que hagas el doctorado. Así que yo empecé a hacer ya, a enviar, ¿cierto?, postular a distintas becas, y una de ellas salió adjudicada. Bueno, también me dijo algo muy importante, me dijo que mi inglés era pésimo. y nos había costado mucho, así que dijo, tiene que ser en un lugar donde se hable solamente inglés, porque vas a tener que mejorar eso. Así que partí y postulé una beca, salió la Fulbright, igualdad de oportunidades. Esa beca te daba un curso de inglés en Chile y después en Estados Unidos, y de ahí empezabas el doctorado. Y esa misma beca te permitía tener o negociar con 5 o 6 personas o instituciones. Y en ese juego, y entendiendo el campo al que me estaba metiendo, ¿cierto?, que era hielo y microorganismos, y cómo ellos impactan el sistema o qué nos pueden decir en el sistema planetario, ¿cierto? Me fui y elegí, y fue bueno igual que ellos hayan puesto, o la beca, el arancel
fue cubierto por la universidad y me fui a trabajar a Montana con John Priscu, que fue de los primeros que empezó a hacer análisis de hielo en Antártica, tanto de hielo glaciar, ¿cierto?, del casquete de Vostok, como hielo que se produce por congelamiento, que es que el agua se congela, ¿cierto? Así que me fui para allá y ahí empecé a hacer mi tesis de posgrado. Genial, espectacular. Y ahí un poco se va vinculando también Antártica. exactamente, tu relación con la Antártica. ¿Cómo es que Pamela Santibáñez, nacida en Chiloé, llega a Magallanes? Bueno, claro, ¿cierto? Entonces ahí llego y algo que ocurría en los testigos de hielo, ¿cierto? Son estos cilindros que se obtienen desde glaciares, desde la zona de acumulación del glaciar. El glaciar es esta masa de hielo, ¿cierto?, que crece y se achica en distintas partes, la zona de acumulación y la de ablación. Y esta masa de hielo, ¿cierto?, cuando las condiciones son, hay alta precipitación y fría, va a ir creciendo, y lo que estamos viendo ahora es que tenemos un retroceso, ¿cierto?, de glaciares porque han disminuido las precipitaciones y aumentado las temperaturas. Y como se acumula la nieve en la zona de acumulación, ¿cierto?, año a año, y van quedando estratos, estos testigos de hielo te dan información acerca del pasado. ¿Ya? Y la información la podemos obtener de la molécula de agua, ¿ya? Y que esa información de la molécula de agua nos habla sobre las temperaturas del planeta o locales. Podemos tener información también de todo lo que se le pegue al copo de nieve, ya todas las moléculas. Entonces, por ejemplo, si salpica, cuando salpica, ¿cierto?, el océano, el mar, ahí quedan moléculas de cloro y sodio, ¿cierto?, dando vueltas, y esas se pueden pegar, quedan en la atmósfera, ¿cierto?, se pegan a este copo de nieve y después se deposita y uno tiene una marca ahí. Y con eso distintos minerales también se pueden pegar y tenemos información, y son esos los solubles y los insolubles, porque también todo lo que es el polvo se pega, y en mi caso las bacterias también son arrastradas y quedan depositadas. Entonces uno va obteniendo información. Y la otra información que podemos sacar es desde las burbujas de hielo, porque estas se van compactando, ¿cierto? Se va presionando, compactando la nieve y se convierte en hielo y quedan burbujitas. Y esas burbujas tienen el aire, ¿cierto?, que había en el momento en que se cerraron. Entonces podemos obtener de la molécula de agua, de todo lo que se pegue, de todas estas impurezas que se peguen al copo, y información desde los gases que quedan almacenados en este hielo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cierto?, estos testigos de hielo, en ese momento, cuando eso tiene que haber sido el año 2010, ¿cierto?, la historia de los testigos de hielo comienza en 1969 aproximadamente, que se empiezan a tomar en Groenlandia y en Antártica, y que viene un danés que decía, vamos a poder tener un registro de la temperatura pasada, muy preciso desde estos testigos. Entonces se empieza a sacar, ¿cierto?, y empiezan a ver estos isótopos que nos entregan, y claro, funcionó, ¿cierto? Fuimos capaces de, a través de estos isótopos, tener una información de la temperatura del pasado. Y con esa podemos saber cuáles fueron las temperaturas durante los periodos interglaciales y glaciares. Y tenemos estos testigos, empieza en 1969, entonces como una ciencia reciente, y recién en los años 1995, 2000, empezó la microbiología a meterse en este campo de la glaciología, ¿cierto?, y de los testigos de hielo. Entonces, de nuevo, con mucha suerte, y por seguir esta curiosidad de las cosas raras, cuando llego a esta universidad a hacer mi tesis de doctorado, ese profesor por primera vez había sido capaz de que un testigo profundo en Antártica se cediera a los biólogos. Entonces él dijo, cuando vi tu currículum y tus cartas, dije, esta es la persona que va a poder hacerlo, porque había trabajado con microorganismos, ¿cierto? Microalga en este caso, algo más grande, él estaba empezando en bacterias, en testigos de hielo, pero de montaña aquí en Chile. Claro, era la combinación perfecta. Justamente, entonces ahí, claro, ingreso a Antártica desde Estados Unidos y con el programa de doctorado, y me dejan un testigo de hielo de 3.000 metros, me pasan 2.000, 3.000 de metros. nuevo, solo para mí,
me pasan un citómetro de flujo que yo puedo elegir, lo compro, de nuevo los recursos disponibles y me permiten hacer la investigación. Entonces, de nuevo, si son los recursos, no es que no podamos por una capacidad intelectual, Tal cual. es solamente los recursos. Y ahí entro en Antártica, también tengo la posibilidad de trabajar en el Ártico y una de las observaciones que hago durante mi periodo, ¿cierto?, del doctorado es que mis colegas, ¿cierto?, el equipo, porque somos cerca de 12 personas, distintos estudiantes de doctorado, postdoctorantes, gente de pregrado, estudiantes de magíster en el equipo de John, y en ese minuto tenía 3 o 4 proyectos simultáneamente, y es que demoraban aproximadamente 8 meses en hacer la logística para ir a Antártica. Entre preparar el material para enviarlo, ellos tenían que prepararse físicamente, todos los permisos, y yo decía, es que en Chile Punta Arenas está al lado. Claro. No voy a demorar 8 meses. Eran 8 meses de nuestro tiempo en que había que embalar, faltaban cosas, había que revisar si a Nueva Zelanda habían llegado todo el equipamiento, no, que faltó no sé qué. Entonces era mucho tiempo que yo decía, no, tiene que ser más fácil desde Chile. Y por eso llegó a Magallanes. Ajá, muy bien, espectacular. Y claro, acá estamos, bueno, es que todo el mundo piensa que es muy, muy al lado, no es tan al lado, pero la verdad es que es lo más al lado que se puede, digamos. Justamente, es lo Sí. más cercano. Sí. Y bastante razonable en tiempo, Sí, ¿cierto? absolutamente. Y tu aterrizaje a Magallanes es a un puesto de trabajo específico. Sí, yo con el Instituto Antártico Chileno. Perfecto. Sí, llego a ser parte del equipo del departamento científico. Fantástico. Y ahí, bueno, ya está absolutamente definida tu línea de investigación, tu especialidad y finalmente te cumples en esa dirección. Justamente, y algo que había ocurrido, como yo había trabajado con Gino, ¿cierto? Ya en el pasado. ¿Él ya estaba aquí? Él ya estaba aquí, ya. Justamente. Pero desde el 2010, cuando yo me voy a hacer el doctorado, ya se venía hablando del Centro Antártico Internacional. Ajá. Entonces yo me voy y quedo ayudando al equipo de diseño, ¿cierto?, de la universidad y del INACH, con cómo hacer los laboratorios de hielo, ¿cierto? Ya, entonces yo mandaba las medidas de lo que había allá, qué tipo de espacios se necesitaban. Entonces otra de las cosas que me trae a Punta Arenas, además de esta cercanía que disminuye los tiempos logísticos de preparación de material, es esta potencial realidad de un Centro Antártico Internacional. Y que justo al llegar yo se había aceptado el diseño, entonces empezamos a trabajar en conjunto con los arquitectos, ¿cierto?, como equipo contraparte para hacer la revisión del diseño. Y ahí, bueno, te desempeñas en el INACH hasta que sale esta oportunidad de ser Ceremi de Ciencias, ¿o no? No. ¿No? ¿Pasas por otros puestos? Justamente. Ya. Entonces, nuevamente yo lo que hice durante el doctorado y en lo que he dedicado, ¿cierto?, la parte de la línea de investigación, es a trabajar y desarrollé, ¿cierto?, protocolos para poder cuantificar bacterias y microorganismos en testigos profundos. Y era la primera acercamiento, exploración, era ver si tenían alguna señal. ¿Y por qué nos importaba tanto que tuviesen o no una señal? Porque los microorganismos gobiernan el planeta, ¿ya? Ellos son los bioingenieros de la vida. Nosotros no estaríamos aquí si ellos no están presentes. Claramente. ¿Cierto? Son diversos fisiológicamente. Nuestro ADN está compuesto de nitrógeno, carbono, ¿cierto? Y eso lo obtenemos porque ellos están haciendo sus funciones, ¿ya? Entonces, entendiendo cómo funciona el planeta y el rol importante que tienen, si nosotros podíamos ir al pasado y ver qué ha pasado con ellos, nos pueden dar explicaciones, ¿cierto?, acerca de por qué pasaron distintos fenómenos climáticos en el mundo. Entonces, con esa idea, tuvimos que desarrollar este protocolo y, claro, me vengo para Chile. Estoy cerca de los 2 años, la beca te dice tienes que estar 2 años en el país. Y ocurre que empiezan los llamados desde el otro lado. Pamela, si vienes,
tenemos hielo. Chile no saca testigos de hielo profundos, ¿ya? Ya. No tenemos, es muy sofisticado, Claro, complejo. estamos hablando, es muy caro. Se demoran aproximadamente entre 6 y 5 años para extraer algo de 3.500 metros, Claro, son 3.5 kilómetros. Entonces, obviamente, para mí también era importante mantener esta colaboración claro. con estos otros investigadores, ¿cierto? Y me decían, vamos, si nos vienes a ayudar a hacer tal parte, tienes hielo disponible, siempre tienes hielo disponible. Entonces postulé a una beca de postdoc, también chilena, y fui a Estados Unidos a hacer el postdoc y hacer otra parte de este protocolo para entender, porque lo que sí observamos es que, claro, hay un cambio importante de los microorganismos en el pasado, hay una diferencia en la cantidad de microorganismos que estaban en la atmósfera durante los periodos fríos en comparación a los periodos cálidos. Y de hecho algo muy interesante que ocurre es que se observa claramente una disminución brusca cuando se produce el cambio entre el periodo glaciar y el interglaciar. Entonces, en el periodo de las deglaciaciones, que son las terminaciones, en la última terminación, se observa un abrupto cambio. Y eso quiere decir que los microorganismos sí tuvieron, algo pasó. Y aquí tenemos todo lo que pasa geoquímicamente, ¿cierto? Sabemos que en los periodos fríos tenemos menos CO2 y que en los periodos cálidos tenemos más CO2. Pero cómo ocurre ese cambio no estamos completamente claros, ¿cierto? ¿De dónde ocurre? Y aquí hay una explicación de que, y podemos observar, ¿cierto?, que hay una bajada de microorganismos. Entonces lo que queríamos saber ahora, ¿quiénes eran esos microorganismos y qué estaban haciendo en ese tiempo? Obtener más información de ellos. Así que me voy a hacer el postdoc para hacer esta otra parte. Estoy aproximadamente un año completo ya. Y de ahí, por temas familiares, tenemos que venirnos urgente para Chile. Y ahí además aparece lo de la Seremía de Ciencias. Ajá. ¿Y cuando vuelves a Chile, vuelves al INACH nuevamente? No, vuelvo a Punta Arenas y aparece lo de la Seremía. Entonces ingreso inmediatamente a lo de la Seremía. Es justo en el mismo periodo. Perfecto. ¿Y cómo se hace este giro? Porque entrar a un puesto del Estado político más bien es nada que ver a la ciencia, aunque sí está relacionado, pero ¿cómo se dio este cambio? ¿Qué pasó? Cuéntame ahí los entretelones. Los entretelones, bueno, como te decía, siempre he sido regionalista. Ajá, muy bien. Porque creo que se pueden hacer las cosas desde los territorios. Entonces, también llegué del doctorado y hubieron ofertas en Santiago. Ajá. Pero no. Santiago, no. No. Tenías que seguir tu línea. Que yo sea maligna con Santiago, porque hay mucha gente allá. No, sí, es lo mismo. Tú me dicen, ¿tú volverías? No, yo no volvería, pero ¿para qué? Hay tantos santiaguinos. Hay harta gente allá, sí, ¿cierto? Y Chile es muy largo, diverso. Sí, y acá sí que hace falta gente igual. Sí. Y siempre he tenido esta, entre comillas, ¿cierto?, podemos decir, responsabilidad social. He pertenecido a hartas organizaciones, ONG. De hecho, creamos una en el año 2000, cuando ingresé a la universidad. Lo que hacíamos era con un grupo de compañeros del liceo. Después volvíamos los veranos y hacíamos 2 semanas de clases de distintas cosas a los otros estudiantes de tercero y cuarto. ¡Qué buena! Entonces, y de nuevo con este pensamiento, uno sí puede hacer cosas desde estos lugares, lo que nos falta es recursos. Entonces tenemos que ver cómo utilizar de la manera más eficiente y efectiva estos recursos. Pero sí se puede. Y teniendo eso en consideración y viendo igual la historia recorrida, ¿cierto? Esta misma opción de que el Centro de Estudios Científicos estuviese en Valdivia, que yo había tenido la oportunidad de ver cómo funcionaba. De nuevo, fueron recursos disponibles. En otros lugares uno no tiene, ni aquí tenemos disponibilidad de un microscopio de fluorescencia solo para ti. Y después tener la experiencia, ¿cierto?, de estar en Estados Unidos con una beca Fulbright. Ese año éramos 80 personas, era de igualdad de oportunidades,
todos habíamos estudiado en liceos con letras. Qué bueno. Veníamos entonces ver también cómo nos repartimos en el país. Entonces esta conciencia de que sí se pueden hacer cosas estaba ahí latente. También me acuerdo que es parte del por qué decir que sí. Llegó, había CODEF, no sé si te acuerdas. Sí, de claro, CODEF. sí. ¿Sí? Ya, pues entonces yo trabajaba en CODEF cuando era, no trabajaba, sino que voluntariaba, ¿cierto? Entre sexto y octavo básico. Ajá. Y llegaban de repente científicos o científicas de otros países, ¿cierto? A Chiloé. Ajá. Y era una cosa tan divertida porque uno aprendía mucho, pero también ocurre algo muy característico en Chiloé. Como el tiempo, ¿cierto? Las condiciones que cambian tan fácil y hay mucha conexión con la naturaleza, la gente que vive ahí utiliza mucho el método científico. Hay mucha observación, muchas hipótesis claro, yo ahora desde esta posición me doy cuenta de eso, pero hay mucha observación. Uno seguía, es que salió tal, había un poliqueto con un tubo que salía en tal tiempo en el verano, significa que va a pasar esto. Y claro, pasaba. Con estas temperaturas vamos a ver medusas acá. Sí, ocurría, porque hay un conocimiento guardado. Una observación, una observación. Claro. Entonces llegaban estos científicos y era tan entretenido verlo. Entonces pensando en todas estas distintas cosas, cuando me ofrecen y me empiezan, yo como científica chilena, ¿cierto? Ya estaba escuchando que se venía esta creación de un ministerio. En ese periodo ya había ruido, ¿cierto? Habían asignado al nuevo ministro y a la nueva subsecretaria para empezar a crear este ministerio. Entonces justo yo llegué aquí por otras cosas y llega el llamado por teléfono. Y era la oportunidad de decir, esto es posible en cualquier lado. Claro, claro. Una de las cosas también que me voy del INACH y voy a asumir el postdoctorado, que yo ya en ese momento estaba pensando en quedarme en Estados Unidos porque la línea de investigación aquí no iba a ser posible. Claro. Veíamos esto de que el CAI va, no va. Sí, de que todavía no va. Que todavía no va, pero ahí vamos. Que se puede. Que no había la masa crítica tampoco en Punta Arenas, siendo una ciudad bastante grande. Sí. Hay otras ciudades con 40.000 habitantes, con universidades con 20.000 estudiantes. Y entonces yo ya había pensado decir, hasta aquí llegamos. Claro. Ya lo intenté, Claro. pero quizás estando allá también puedo ayudar acá. Entonces cuando llega este telefonazo y dicen, ¿te gustaría? Entonces yo digo, lo pienso bastante y digo, sí, esta es la opción de poder ayudar, de decir que sí se pueden hacer cosas de regiones. E instalar un ministerio era todo, de nuevo, algo muy nuevo. Claro. Sí, tengo un problema con eso. Estás destinada a ser pionera. Que están, ¿cómo sea? Porque me ocurren muchas ideas del potencial que podría tener. Y era eso, instalar algo que yo sabía que era muy necesario para el país y que podía hacer que estos territorios realmente tengan su masa científica que necesitan, ¿cierto? Y que la gente que está acá también pueda decir y soñar, yo también quiero ser científico o científica. Genial, ¿no? Y bueno, y más encima que eras mujer, que era una cosa aún también más, digamos, no sé si decir rara o extraña, pero quizá más improbable. No sé si los eligieron con algún tipo de paridad o algo, pero yo, periodista científica, que vi que eligieron a ser mi mujer acá, yo te lo conté, yo estaba en llamas, y dije, ¡ay, qué bueno! Sí, ahí tengo que decir algo, las mujeres dentro en la parte científica tienden a ir a la administración. Ajá, claro. Sí, esa también es una tendencia, hay ahí tienden porque es soltar, ¿cierto? Es decir, mi investigación la suelto. Claro. Es un tema también, ¿no? Justamente, sí. Pero estoy pensando en un bien mayor. Ahora me voy a adelantar un poco a algo que te iba a preguntar, pero ya que estamos en esto, también el tema logístico de las mujeres en la ciencia y sobre todo en aquellas en las que tienes que ir a lugares muy recónditos, muy extremos, logísticamente ahora ya no tanto, pero yo he entrevistado a otras científicas que me dicen no había ni ropa para mujeres, o sea, ser mujer científica, ¿te ha costado más? ¿A ti sientes que te ha costado más? ¿Es más difícil? Obviamente, lo dicen todos los datos, ¿cierto? No los desmentiremos. No podemos desmentir los datos. Hay ciertos momentos que son
más complejos que otros, ¿cierto? Y también uno lo puede ver, no sé si has visto este tema de la tubería que va perdiendo gente, entonces sí hay una pérdida y se nota esos momentos de quiebre donde uno dice, sigo o no sigo, cedo o no cedo. Entonces sí, hay ahí una complejidad. De hecho, esa misma complejidad a mí me ha hecho cuestionarme cuando están estas opciones de vamos a tales colegios a incentivar a las niñas que sean científicas. Oh, claro. Y yo digo, ¿estamos seguros? Sí. Yo ya sé para dónde van y a lo que van. ¿Estamos seguros o mejor nos preocupamos de arreglar su futuro y después decirles, vamos? Claro. Arreglar estas condiciones. Y eso era también parte de aceptar la seremía. Claro que sí. Era decir, podemos instalarnos y decir, arreglemos para que no haya esta fuga de personas. Y esa dualidad, porque me imagino también que en esa posición a lo mejor te tocó decir que no a muchos colegas o a muchas cosas o a cosas que querías hacer y a lo mejor porque no había recursos, no sé qué. ¿Cómo viviste esa dualidad también a lo mejor de estar en ese puesto de responsabilidad? Una de las decisiones fue decir completamente stop a la carrera científica, porque me parecía un poco de conflicto de interés. Claro. Y dedicarme al diseño y a la instalación, ¿cierto?, del Ministerio de la Región. Y quizás lo otro importante que traté de plasmar, y que bueno, después ocurrió el COVID, así que era lo que había que aprovechar esa oportunidad, pero creo que son dos cosas. Uno, y que es lo que he dicho durante toda la entrevista, ¿cierto?, es que las cosas sí se pueden hacer desde regiones. Sí se pueden. Eso quedó demostradísimo en la pandemia aquí. Justamente. Sí se pueden. No es que, y yo siempre lo digo, puede ser una palabra fea, pero no es que seamos tontos y por eso Chile no tiene un Nobel. No es por eso. Es porque no tenemos los recursos para desarrollar las ideas. Exacto. Pero los talentos están en el país. Que es lo mismo que pasa en el deporte. Justamente. Los talentos están, ¿cierto? No es porque vivamos en Chiloé, la última islita, es que no vamos a poder ser científicos. No es eso. Es recursos, ¿cierto? Exacto. Entonces, esa es una cosa, de quizás empoderar un poco a los científicos y científicas que habían en la región de que sí se puede. Claro, uno después ve el panorama en tanto a recursos, competencias y etcétera. Pero eso uno. Y lo otro interesante, y que tú ya lo dijiste, ¿cierto?, es que el ministerio no era para científicos. Claro. Era para el país. Claro. ¿Cierto? Y se vio por qué necesitamos desarrollo de ciencia, tecnología y esta generación de conocimiento, ¿cierto?, en los territorios. Porque sí le dan un plus al territorio, sí nos permiten enfrentar cosas, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó con el COVID? Y esta diferencia radical entre lo que pasó en Magallanes y lo que pasó en la región de Aysén. Claro. Y aquí donde estábamos, el panorama no era bueno, pero teníamos una infraestructura de investigación recién construida y entregada en 2019, el Centro Asistencial Docente de Investigación. Estaba el recurso humano, la infraestructura y había equipamiento científico. Logramos aunarlo todo con colaboración tanto con el Servicio de Salud y funcionó, y estuvieron haciendo 1.200 exámenes por día. Genial. Entonces, sí es posible, y ahí vemos, ante las crisis, tener esta masa es sumamente importante. Y que fue lo que no ocurrió en Aysén. Hay 54 personas con grado de doctor, había un termociclador, pero no estaba instalado, no había una cámara limpia para mantenerlo, y entonces no se pudo. Claro. Entonces ahí se ve ese impacto que tiene un sistema CTCI en las regiones, en los territorios. Claro que sí. Y bueno, finalmente termina tu periodo como Seremi. ¿Con qué sensación te vas de ese momento de tu vida tan especial? Bueno, lo otro es que el ministerio se crea en la mitad de un gobierno, ¿cierto? Sí, claro. Entonces nosotros no hicimos la instalación en 4 años como todo el mundo. Como se debiera, quizás. Sí, fue solo de 2 años, pero
no es que el COVID haya sido bueno, ¿cierto? No, pero hay que sacar lo bueno de eso. Hay que sacar lo bueno de eso. Es que a nivel, creo que político, social, el ministerio encuentra una posición mucho más rápido debido al COVID. Yo creo que si el COVID no hubiese ocurrido, nuestra instalación, no física, ¿cierto? O sea, hacer el cowork, ¿cierto? Y armar la oficina, o juntar la gente y unirla y los equipos de trabajo, eso se iba a hacer. Pero esta instalación social, el ser reconocidos, el que estuviésemos, en que nos pidan la opinión desde los otros gabinetes y desde las otras seremías y desde el gobierno regional y desde la intendencia en ese tiempo, eso se lo puedo agradecer al COVID. Creo que hubiese sido mucho más lenta nuestra inserción como ministerio en ese minuto, ¿cierto? Sí. El ministerio tuvo la fuerza y un posicionamiento en las distintas regiones debido al COVID. Entonces, ¿cómo me fui después de contenta, pero queriendo hacer más cosas, ¿cierto? Claro. Y también con un entendimiento, fue la primera vez de cómo funciona políticamente la construcción de políticas públicas, la ejecución de estas y la complejidad también que tenía el territorio, que eso fue algo que, claro, yo había podido visualizar durante los 2 años que había estado acá, pero que igual, que tiene una complejidad ahí que ante los recursos escasos, ¿cierto? Hay mucha competencia, pero no una sana competencia en algunos casos. Entonces me quedé ahí con esa sensación de haber terminado, contenta de que estaba posicionado, de que estaba instalado, pero con la idea de que se pueden hacer cosas. Y quizás algo clave es que se tiende a pensar que los investigadores e investigadoras o este sistema científico que tenemos acá no es bueno, ¿cierto? Y si tú nos comparas con el resto del país, no teniendo estos recursos de infraestructura, de equipamiento, de personal, ya de masa crítica, todavía sí compiten con investigadores en Santiago e investigadoras en Santiago que tienen todos los programas de doctorado, que son quienes hacen la investigación realmente. El 54% de los programas de doctorado está allá. Todos los recursos, infraestructura, equipamiento científico van a la universidad del lado y ocupan el equipo que quieren ocupar. Y con todas esas dificultades, aquí igual obtienen recursos. Y compiten al mismo nivel con ellos. Entonces, observar eso y notar que tenemos un grupo de investigadores e investigadores que es potente, que puede competir a esta adversidad y precariedad, ¿cierto?, que tenemos. Entonces me quedé con esa sensación de, uy, uno podría hacer cosas. ¿Cómo hacemos, cómo ayudamos para que esto salga a flote? Si es una ciudad de 170.000 habitantes aproximadamente, por claro. 160.000. Sí. Es posible, solo que tenemos que coordinarnos mejor. Sí, claro. Y yo tengo como esa... Ya tengo como esa obsesión ya de mostrar la ciencia que se hace aquí y es por eso que hemos creado este espacio, creamos cienciamagallanes.cl, porque yo siento que el programa semanal que yo tenía de ciencia no era suficiente para mostrar todo lo que se estaba haciendo y finalmente me pasaba esto que, claro, que todo pasaba en Santiago, yo soy santiaguina, pero viéndolo desde acá, yo decía que injusticia que no se sepa. Así que bueno, en esa cruzada estamos. Espero que digamos que tenga éxito. Sí, y es fundamental, porque lo que necesitamos es que la sociedad y también quienes toman decisiones entiendan por qué los países que ya están avanzados han desarrollado y fortalecido su sistema CTCI, porque tienen un impacto en el país. Sí, exacto. Pero para que alguien vote, ¿cierto?, durante las leyes, necesitan tanto la presión social, que entiendan la importancia de eso, pero también que ellos tengan el conocimiento. Entonces, nuestros niños también van a ser futuros, en algún momento, tomadores de decisiones. Exacto. Pero tienen que entender por qué estos sistemas CTCI son tan importantes. Así que la labor que cumplen ustedes, ¿cierto?, en este caso, de comunicar, de saber la importancia, es fundamental, porque necesitamos que la gente se cuestione y que la almacene
para usarla en el futuro. Sí. ¿Cierto? Y nos pasó también con la pandemia, que finalmente los periodistas científicos que siempre se nos ve como temas superarios y todo, con la pandemia finalmente hubo portadas de diarios, de temas científicos y para nosotros fue una victoria, digamos que, claro, no eran a lo mejor, no era el contexto, pero eran, no sé, logros científicos y finalmente la ciencia logró ser portada, que era algo que para nosotros era súper extraño y finalmente nos terminamos validando más. Así que también la pandemia algo nos ayudó al periodismo de ciencia. Así es, ¿cierto? Pero el asunto es que no tenemos que esperar a que pase otra No, pandemia claro, o exacto. otra crisis para fortalecer el sistema. El sistema tiene que fortalecerse ahora, ¿cierto? Exacto. Y ya hay instrumentos, el ministerio ha crecido, hay más instrumentos disponibles. Sí. Ahora apareció, no sé si lo sabes, pero la universidad ayer se adjudicó el programa de financiamiento basal, Ah, que son estos FIU. súper, sí, Y sí. que son fondos basales, ¿cierto?, para las universidades. ¿Y qué significa esto? En Chile, la, el sistema CTCI, este sistema científico, ¿cierto?, generador de conocimiento, funcionaba a partir de distintos proyectos, ¿ya? Entonces, si uno se ganaba el proyecto, ese laboratorio funcionaba. Y estos proyectos duran 3, 4 años, ¿cierto? Hay unos más largos de 5 o 10, pero que son los menos, pero son principalmente estos proyectos de 3 años. Entonces funcionan y después no hay más plata. Claro. Deja de funcionar ese laboratorio hasta que esa persona se puede adjudicar. Entonces hay momentos de laguna, ¿cierto? Exacto. O se detiene ese laboratorio y su funcionamiento. Entonces, este fondo basal lo que permite es que, y cuando digo el funcionamiento de un laboratorio o de un equipo de investigación, ¿cierto?, es que puedan tener el personal asociado, porque también no es una persona quien hace la investigación, es un grupo de personas Claro. que tienen un investigador principal, pero es un grupo. Y que ese grupo, dentro de las cosas importantes que tiene, es que además tiene gente que va formando. Están los estudiantes de pregrado, de magíster y doctorado, ¿cierto?, dentro de este grupo. Entonces, mantener a las personas, ¿cierto?, que puedan seguir siendo grupos, mantener el equipamiento científico, que hay que calibrarlo, hacerle mantención, mantener los espacios, ¿cierto?, la infraestructura. Entonces, estos fondos basales, bien, y entendiendo que las universidades son quienes generan el 90% del conocimiento a nivel nacional, entendiendo eso, es que estos fondos basales vienen a apoyar a las universidades, que son quienes generan principalmente el conocimiento, para mantener estas capacidades básicas científicas dentro de la universidad. Genial. Y que no sea que cuando termina el proyecto, ese laboratorio deja de funcionar, sino que puedas mantener el equipamiento, la infraestructura, el personal, etc. Así que esa es una sumamente buena noticia. Espectacular. Y de los 8 que se adjudicaron, son 12. En territorial está tanto la Universidad de Aysén como la de Magallanes. Qué bueno. Y las otras universidades del norte. Entonces eso ya es también un respiro para las universidades y el fortalecimiento de estos sistemas CTC. De todas maneras. Oye, voy a cambiar radicalmente de tema, pero me acordé que quería hacer notar que te vi yo en el lanzamiento del barco de la Antártica. Tú eras la madrina del barco, ¿no? Sí, soy la madrina del barco. ¡Guau! Cuéntame cómo se generó todo eso, lo encontré alucinante. El año 2016, cuando ingreso al INACH, el INACH ya estaba trabajando en el diseño en conjunto con la Armada, ¿cierto? Ya estaban trabajando ellos en el diseño del rompehielos. Exacto. En el 2016. Así que igual me uno al grupo que estaba elaborando el diseño, participo en los laboratorios donde tengo mayor competencia y después me voy, sigo ayudando en lo que pueda en el contexto de los distintos espacios. Y entendiendo que iba a ser un rompehielos realizado en Chile. Y claro, cuando ya está un poco más avanzado, me avisan que he sido seleccionada para ser la madrina del rompehielos. Y aquí de nuevo tenemos una infraestructura móvil científica.
de Genial. investigación, ¿cierto? Y de nuevo volvemos a lo mismo que he repetido todo el rato, de que las cosas sí se pueden hacer en el país y en el territorio, Claro que ¿cierto? sí. Tenemos los talentos. De hecho, hace un par de semanas estuve de visita en Valparaíso, así que aproveché de ir a ver al ahijado, porque no lo había visto completamente terminado. La última vez que lo había visto lo tiramos al agua y todo, pero adentro todavía faltaba hacer algunos detalles. Y es una maravilla, o sea, no tenemos nada que envidiarle a ningún otro rompehielos en Qué cuanto a genial. diseño, construcción, tecnologías instaladas. Y de nuevo ahí están los talentos, ¿cierto? Entonces cuando nos ponemos de acuerdo en hacer algo, las cosas sí pueden funcionar. Qué fantástico. Así que eso, soy entonces la madrina de esta infraestructura de investigación móvil que va a permitir, ¿cierto?, hacer más y mejor ciencia en Antártica y de manera menos compleja, como decíamos anteriormente, cuando no Claro. tenemos los recursos, ¿cierto?, disponibles. Aquí es una embarcación hecha para toma de muestras científicas, no es que tengamos que adaptar. Y volviendo a tu historia, después de que terminas en la Seremía, ¿allí es que aterrizas como académica de la UMAC? Sí, justamente. Pero me pidieron por el lado de la Vicerrectoría de Investigación. Ya. Así que cumplo media jornada, ¿cierto?, en la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado e Innovación de la universidad. Buenísimo. Y ahí estás entonces estás en esa, digamos, ¿Unidad? Claro, estás como con labores más académicas más que... La Vicerrectoría es más de asesoría, ¿cierto? Claro. La Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado son también los que se encargan del sistema CTCI, Ajá. pero de la universidad. Perfecto. ¿Cierto? Entonces estoy apoyando y asesorando a la Dirección de Investigación. Fantástico. Y la otra mitad de la jornada pertenezco a el SIGA, al Centro de Investigación Antártica Gaia, ¿cierto? Fantástico. Así que ahí estoy entre esas dos áreas. Fantástico. Y para el futuro, ¿qué te gustaría, qué anhelas o todavía no te has proyectado? ¿Tú dices como personalmente Sí, cualquiera de las dos que me quieras revelar. No, creo que lo más, o este anhelo quizá, es que tengamos este Centro Antártico Internacional. Ay, sí. Y no por mi línea de investigación, ¿cierto? Sino que yo creo que como país y como región nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad sin tener esta infraestructura de investigación que permita, ¿cierto?, que se pueble así que lo que está pasando ahora en el CADI y que cumpla su rol en la región. Y este rol, tanto de hacer este puente entre las personas que habitamos Magallanes y la Antártica, entender cómo estamos relacionados, y permitir que se fortalezca el sistema CTCI antártico. Y por eso igual estamos trabajando en este nodo antártico que va a escribir, ¿cierto?, la hoja de ruta de los próximos 10 años de Antártica. Así que creo que ese es uno de los anhelos importantes. Estamos en un territorio tan cercano, los talentos están, nos faltan recursos y ese sería un input importante para la región. Genial, genial. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo más, si se nos quedó algo por ahí. No, creo que ese es mi gran anhelo. Genial. Bueno, pero es el gran anhelo. Pamela Santibáñez Ávila, bióloga marina, doctora en Ecología y Ciencias Ambientales, académica de la UMAC. Quiero agradecer enormemente el tiempo, la disposición, la buenísima onda que has tenido de compartir con nosotros en Yo Soy Ciencia. Muchas gracias, María Pastora. Muchas gracias también por tener este espacio, ¿cierto?, de poder conversar y acercar tanto el contenido como entender este sistema CTCI, porque es tan importante para los territorios y para las personas, ¿cierto?, para los habitantes. De todas maneras, así que muchas gracias y gracias a ustedes que estuvieron allí, tanto en sintonía en la radio como también a través de nuestras redes sociales y de Spotify, gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación que financia esta iniciativa y los invito a que se suscriban a Spotify o se suscriban a YouTube en la plataforma en la que estén escuchándonos para que no se pierdan
más entrevistas tan interesantes como esta. Muchas gracias por estar allí. Científicas y científicos en su dimensión humana. Yo soy Ciencia es una conversación donde conoce sus historias y también sus trabajos. María Pastora Sandoval te invita a Yo Soy Ciencia por Meridional Radio. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.